Quería ir a París primero, pero tengo un tío que viene aquí, muchos viven en Alemania y viene mucho a Barcelona. Pues me dijo, mira, antes de ir a París, hacete ver Barcelona antes de muy guapa, muy buena, ahí otro ambiente, otra cosa de bueno. Y pasé aquí y ahí me quedo. Y me gustó mucho. He ido a París unos días y no me gustó más Barcelona que París, pues me quedo aquí. Me gustaba más que ahora, porque es ambiente más que ahora, no sé, la gente era más alegría, ¿no? Otra vida, otra cosa. Yo creo que antes había más alegría, más la gente, no sé, más unida, no sé, que ahora. Ahora ya como lo veo, sobre todo la juventud que hay ahora, bien para pasarlo bien todo, pero lo veo el ambiente de antes mejor que ahora. Después de un año he dejado el restaurante a Socio y yo he venido aquí a la Plaza del Sol y aquí ya estamos bien, estamos ya muy tranquilos, muy bien, muy contentos, trabajamos a gusto y tenemos ya un restaurante normal. Porque la América quiere decir es el príncipe de la noche. Y cuando vino aquí a Gracia, lo he visto, el ambiente de Gracia es ambiente de noche más que el día, ¿no? Sí. La gente vive más en la noche. Y tengo casi 7, 8 nombres. Y al final, cuando he visto el ambiente así, pues me corrí ese día y le he puesto el nombre. Porque antes hacíamos la comida española, catalana y libanesa. Y después de 2 años la gente ya se tiraba más que la comida libanesa que la española. Pues hemos quitado la comida española y quedamos la comida libanesa. Me acordaba mucho de Beirut, el ambiente de Beirut antes de la guerra. Y sobre todo cuando vamos a pasear por Gerona por ahí, me parece mucho al paisaje, al mar, y me parece bastante. Pues yo cuando tengo un poco de agobio me voy por ahí despejarme un poco. Tengo aquí 2 hermanos ahora. Tengo aquí mis padres vienen de visita a pasar con nosotros el fin de año, el Navidad, esas cosas. Y como ya se van, la semana que viene se van, pues estamos muy bien, pues, estamos muy contentos. Por mi relación con Ali fuimos al Líbano y a Siria pues, a conocer su familia y un poco a conocer el país, cómo eran las costumbres. Tenía mucho interés en mostrarme que la imagen que tenemos aquí del Medio Oriente no tiene nada que ver con la realidad aquí realmente. Beirut es una ciudad muy europea. El llegar al pueblo de Ali Machkara, que es un pueblo más en las montañas, me sorprendió el hecho de que yo me sentía bastante como estar en un pueblo en Cáceres. La manera de relacionarse es la misma, las costumbres son muy parecidas, muy parecidas, las maneras en cómo se mueven los jóvenes tienen muy pocas diferencias realmente, muy pocas diferencias. Y la parte que quizás más me pudo sorprender es que no era la imagen que teníamos nosotros a través de la televisión de los musulmanes, del Medio Oriente, de ser cerrados o poco acogedores con gente que no viene de su misma cultura. Porque es una artesanía. O sea, un pastelero en el Líbano cobra más que un ingeniero en España. De hecho, entramos en casa de un pastelero porque Ali quería contratarlo y yo no hacía más que decirle, pero si esto es imposible, si vive como un rey, vive mejor que un ingeniero en España, porque la pastelería es un arte allí.